Hay una serie intrigante, satírica, adictiva, que vaya por su tercera temporada y que nos propone unas tramas llenas de humor negro, dramas y misterios. Una serie muy coral donde todos sus protagonistas lidian con sus propios dilemas e interactúan en unas ambientaciones paradisíacas. Y una serie esta donde, aunque a simple vista no lo parezca, los libros juegan un papel importante en la medida en que nos dan pistas sobre los personajes que los leen. Me refiero a The White Lotus, una serie de la que ahora os hablo, si os quedáis, porque comenzamos. Bienvenidos a Palabra del Lector. En cualquier serie o película es importante que el espectador vaya conociendo a los personajes para poder entender luego su papel en la trama. Pero ¿cómo llegamos a conocer a estos personajes? Por un lado, a través de los diálogos, de las conversaciones que mantienen entre ellos, a la vez a través de la forma en la que se expresan, en su gestualidad en general, en cómo se visten, en cómo se peinan, en cómo se maquillan, en los complementos que llevan, en definitiva a través del estilismo que se les ha dado. Y hay algún otro recurso por ahí, entre ellos el que traigo hoy, que quizás sea un poco más sutil, que es el de proporcionar lectura a los personajes. Colocar a un personaje en una escena leyendo ya nos puede dar pistas de cómo es esta persona, porque el hecho de que el personaje sea lector ya parece perfilarle un poco. Pero digamos que esta información aumenta o nos proporcionan aún más pistas cuando no solo nos muestran que el personaje es lector, sino que nos dejan ver concretamente lo que están leyendo. Este recurso, como digo, seguramente sea más sutil porque habrá muchos espectadores que no se percaten de ello. Pero a nosotros, ávidos lectores, no se nos escapará una. Y en cuanto veamos al protagonista o al personaje de una serie o película con un libro en las manos, rápidamente iremos a fijarnos en el título. Y quizás esto nos aporte un poco de información sobre este personaje. Y relacionándolo con el ejemplo que traigo hoy, esta serie de White Lotus, una producción en la que parece que todo es intencionado, que nada está puesto al azar porque sí. Por lo que si en esta serie aparece un libro y nos dejan ver su cubierta, seguramente será por algo. Y en este caso los libros, más allá de complementos que se colocan a los personajes, guardan un sentido simbólico. De hecho, el creador de esta serie reconoció que las elecciones de los libros de los personajes revelan algo acerca de quiénes son o de cómo quieren ser percibidos. Vamos a repasar algún ejemplo claro que encontramos en esta serie. Pero antes os explico en general de qué va esta serie, al tiempo que aprovecho para recomendarla porque yo creo que merece mucho la pena verla. The White Lotus es una cadena de hoteles que posee distintos resorts de lujo en los enclaves más paradisíacos del mundo. Por ahora se han emitido 3 temporadas, aunque bueno, la tercera todavía está en plena emisión, no ha terminado a la fecha que estoy grabando este vídeo. Y cada una de estas temporadas se ambienta en un hotel diferente de los que esta cadena tiene repartidos por el mundo. La primera temporada en Hawái, la segunda en Sicilia y la tercera temporada en Tailandia. La estructura de estas temporadas viene siendo muy parecida en todas ellas. La temporada comienza por el final, se nos desvela que algo terrible ha sucedido sin dar información sobre el qué, quién o cómo, para echar inmediatamente la vista tras unos días. Concretamente, cuando un grupo de huéspedes concretos llegan al hotel para disfrutar de unos días de vacaciones, eso sí, sin reparar en gastos. Pronto vemos que cada uno de estos personajes lidia con algún problema, se debate en alguna complicada decisión o se enfrenta a algún dilema moral que le atormenta. Digamos que lo que parecía que iban a ser unos días de vacaciones, de relax, de desconectar de la cotidianidad, se convierte en el escenario idóneo para que todo emerja a la superficie. Sabemos que algo tremendo va a ocurrir porque se nos desvela al principio. Sabemos que ocurre dentro de los límites del hotel. Conocemos a los huéspedes que forman parte de esta trama, lo que parece todo un poco Agatha Cristiano, pero a diferencia de las novelas de esta autora, aquí no hay una investigación para saber quién es el culpable de lo que ha ocurrido, sino que se nos muestran los días previos a que realmente algo ocurra. Y entonces ya comienza el juego, que es ir conociendo a estos personajes, ir conociendo qué secretos ocultan algunos, con qué intenciones han ido
a estas vacaciones, a qué dilemas se enfrentan y nos damos cuenta que en este caso la mayoría de las veces las apariencias engañan. Y voy a lo que he venido, porque en este conocer a los personajes, nosotros lectores nos fijaremos en los libros que llevan, porque es una serie donde aparecen muchos libros, donde a muchos de estos personajes se les ve leyendo, y es que viene muy hilado porque no es nada rocambolesco, es algo bastante habitual que quien va a desconectar a un resort vacacional, donde gran parte del tiempo lo van a pasar tumbados en la tumbona de la piscina o de la playa, muchos de ellos recurran a la lectura. Por lo que los libros van a dar mucho juego en esta serie. Y puesto a que están presentes, se aprovecha para darles un significado y que nos aporten, como digo, pistas de cómo es la persona que lo está leyendo. Y de este detalle nos damos cuenta ya desde la primera temporada. Y vamos a ver el caso más notorio. Entre el grupo de personajes que protagonizan las subtramas de la primera temporada encontramos a dos chicas, Olivia y Paula, dos jóvenes estudiantes que enseguida llaman nuestra atención porque no se apartan de la lectura desde que llegan al resort. Aunque no son los únicos personajes que leen, sí son a las que más tiempo se les ve con un libro en las manos. De hecho, parece que se exagera los momentos en los que estas dos chicas están leyendo. ¿Y por qué llama tanto la atención? Pues por dos motivos. Primero, porque son dos jóvenes, son estudiantes, acaban de llegar a un destino vacacional privilegiado, donde el hotel pone a su disposición un montón de actividades para que disfruten del tiempo libre, y sin embargo, ellas parecen preferir recluirse en la lectura y no participar en toda la parafernalia que hay montada en este lujoso hotel de Hawái. Pero ya no solo es llamativo que con la edad que tienen se pasen el día leyendo, sino que en cuanto nos fijamos en los títulos que están leyendo, ya nos damos cuenta que algo nos quieren decir. Queda claro que hay cierta intencionalidad en ello, porque los libros que estas chicas han elegido para llevarse de vacaciones a Hawái no es lo que llamaríamos lectura de tumbona. ¿Y qué es lo que leen? Pues se les puede ver en varias tomas recostadas en sus hamacas leyendo sobre Nietzsche o a Freud, entre otros autores. Claramente no son lecturas ligeras para unos días de vacaciones. Puede ser entonces que la intención sea hacer hincapié, por un lado, en el alto nivel intelectual de estas dos amigas, en su refinado gusto literario, al tiempo que se remarca el interés que llegan a mostrar, quizás como representantes de la juventud en general, por la reflexión sociocultural. Y ya no solo por lo que leen, porque luego vemos que también por cómo se expresan, parecen querer mostrar su marcada conciencia social. Podemos entender también, conociendo a su familia, que pueda ser una manera de rebelarse ante sus padres y de cuestionar la vida fácil que les han proporcionado. O quizás se nos puede venir a la cabeza que no sea más que puro esnobismo. Pero ojo, porque hay otro tema llamativo con estas dos chicas relacionado con la lectura, y es lo rápido que leen, porque no olvidemos que son lecturas, la mayoría de las que aparecen, bastante densas y que requieren cierta reflexión. Es llamativo, como digo, el relevo de libros que pasan por sus manos, que quizás también refleja el hábito de su generación de consumir información a gran velocidad, de pasar de una cosa a otra rápidamente, de ir, digamos, deslizando contenido, y nosotros nos preguntamos, ¿cuánta de esta información que leen son capaces de retener cuando van a un ritmo tan trepidante? ¿Realmente interiorizan lo que leen, piensan sobre ello, se quedan simplemente con los conceptos básicos? Porque de hecho hay personajes también jóvenes, pero de generaciones anteriores, a los que se les ve durante todo el periodo vacacional con el mismo libro en la mano. Por lo que quizás también quieran remarcar que hay un contraste generacional. Lo que sí queda claro es que estas dos amigas tienen un sentido del humor bastante sarcástico, y es que hay un momento en el que ellas dos están tumbadas en la tumbona al ras de la piscina y otro de los personajes que está en el agua se aproxima a ellas y les pregunta si realmente leen todos esos libros que están mostrando, ante lo cual una de ellas le responde que no, que son simplemente accesorios. Vamos ahora a la temporada 2, que aprovecho para decir que de las tres es mi preferida, sin haber visto el final aún de la tercera, y en donde los libros siguen estando muy presentes. Entre los protagonistas de esta segunda temporada voy a poner el foco de atención en una chica llamada Harper. Ella viaja a Sicilia, a este hotel de lujo,
junto a su novio y un amigo de su novio y su mujer, pero pronto vemos que ella no está en sintonía con los amigos de su novio. En la trama de este grupo, los libros se utilizarán como una metáfora de la situación de su relación. A nivel individual, como digo, estos personajes son muy diferentes, pero como parejas también estas dos parejas son muy distintas. Mientras una de estas parejas parece gozar de estas vacaciones, ríen, tienden a no callarse, a bromear, a no estar quietos, a frivolizar sobre todo, mientras que la otra pareja, Harper y su novio, pasan mucho tiempo en silencio y leyendo. Quizás para, a diferencia de sus amigos, evitar tener una conversación. Y Harper, esta mujer en concreto, llega al hotel con un libro bajo el brazo en el que ya vemos enseguida su cubierta y que la acompañará durante muchas escenas. El libro en concreto es El desierto sonoro de Valeria Luiselli. ¿Y qué hice yo? Al igual que muchos lectores que habrán visto esa serie, ir a buscar alguna referencia sobre este libro. Y de él pude leer lo siguiente. Aquí encontramos un matrimonio en crisis que viaja en coche con sus dos hijos pequeños desde Nueva York hasta Arizona. Ambos son documentalistas y cada uno se concentra en un proyecto propio. Él está tras los rastros de la última banda Apache en rendirse al poder militar estadounidense y ella busca documentar la desaparición de niños que llegan a la frontera sur del país en busca de asilo. Es una novela que, como hemos visto, toca la problemática de separar a los niños de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. Un tema duro, como para llevárselo de vacaciones, pero como esta mujer es abogada laboralista, podemos entender que tenga cierto interés o cierta tendencia en preocuparse por temas sociales. Y esta conciencia social o este interés político o preocuparse por la situación de su país queda muy remarcada en una escena en concreto cuando ella baja tranquilamente con su libro a desayunar para leer un rato en paz y de repente es interrumpida por esta pareja de amigos. No solo no le dejan leer, sino que llegan con su alboroto y se ve obligada a mantener una conversación que ella quisiera haber evitado. En esta conversación sale el tema de votar, de las elecciones, y ellos reconocen tranquilamente que nunca votan, lo cual noquea completamente a Harper, que no puede entender cómo haya personas en su país que no vayan a votar. Todo esto, como digo, con el libro en las manos, lo que ayuda a caracterizar al personaje de Harper y a dejarnos ver o entender su profundo interés por la problemática de su país. Al tiempo que remarca la brecha con estos dos amigos, mostrándose ella como una persona con un pensamiento crítico frente a esta pareja que parecen ser más ruidosos y aparentemente más frívolos. Pero como en esta serie hay mucha sátira, hay otra lectura de este libro, porque también se muestra en este libro a un matrimonio que no está atravesando sus mejores momentos y que en esta situación emprenden un viaje juntos. ¿Puede ser esto un reflejo de lo que está viviendo Harper en este viaje con su novio? Por lo que una vez más vemos la intencionalidad de colocar este libro, este título, en manos de este personaje. ¿Y qué lee su novio? Os preguntaréis. Pues concretamente esto de aquí. Todo está jodido, un libro sobre esperanza de Mark Manson. Y bueno, quizás así es como él ve su propia relación. Y vamos ya a la tercera temporada, que es justo la que se está emitiendo ahora mismo, donde en este caso sí, el tema de los libros queda ya en manos de expertos analistas. De hecho, hay un TikToker, youtuber estadounidense, Jack Edwards, muy conocido por analizar con lupa e interpretar los libros que leen los personajes de esta serie. Respecto a la tercera temporada, ha declarado que Mike White, el creador de la serie, esta vez lo ha puesto muy difícil porque los libros que aparecen en manos de los personajes están muy oscuros. Él, sin embargo, hace un gran esfuerzo y consigue adivinar y contarnos cuáles son algunos de los títulos que leen estos personajes. Y yo os muestro ahora dos de ellos. Al primer personaje que vemos leyendo es al hijo menor de una familia que viaja al completo a Tailandia y se hospeda en este lujoso resort. Y la escena en sí es bastante divertida porque en el momento que se enfoca a este joven con un libro en las manos, su hermano mayor, que parece ser un poco más superficial, enseguida se acerca a él y le pregunta ¿qué está haciendo? Él le dice, pues estoy leyendo. Y el hermano le dice, ¿y por qué? Y aquí un poco también la diferencia de caracteres de personajes, donde uno aprovecha
un retiro vacacional de este tipo para sumergirse en la lectura, mientras que su hermano, más inquieto físicamente, busca actividad, busca fiesta y busca no parar quieto en ningún momento. Pero aparte del hecho de que este joven esté leyendo, ¿qué lee concretamente? Y eso es lo que es muy difícil de deducir porque apenas se ve la cubierta del libro. Pero como digo, ya ha salido a la luz que el libro que sostiene este chico es una novela escrita por el premio Nobel noruego Knut Hamsun en 1890, donde su joven y sensible protagonista muestra su incomodidad y su inestabilidad emocional al tratar de encontrarse a sí mismo. Quizás una situación parecida en la que se encuentra el lector de este libro. Y en otra subtrama paralela hay una mujer, en este caso es miembro del personal del hotel. Es una mujer, un personaje que ya vimos en la primera temporada y que ha sido rescatada para darle continuidad en la tercera temporada, que vio frustrados sus sueños de montar su propio spa, su propio negocio y que no le queda otra que seguir trabajando para esta cadena de hoteles. Y hay una escena donde a ella también se le ve leyendo. ¿Y qué lee? Pues este libro de aquí, que se titula Rodeado de narcisistas, de Thomas Erikson. Una especie de guía de cómo manejar a los narcisistas en el día a día. ¿Estará esta mujer lectora escarmentada y se estará preparando? Y es que sabemos que ella se ha sentido miserable por culpa de una persona de marcado carácter narcisista. Y ella además en esta temporada parece tomar conciencia de la jerarquía social que impera en un hotel como este. En fin, una serie de White Lotus que, como he dicho, recomiendo. En tono de comedia se hace una crítica mordaz a la sociedad actual, se hace una sátira sobre las relaciones de poder, se tocan temas como la sexualidad, la colonización, el sexismo o la homofobia, entre otros muchos temas interesantes. Y yo, ya que estoy aquí, aprovecho esta temática de retiro vacacional, de una situación que invita mucho a la lectura, para recomendaros 3 novelas que quizás sean más apropiadas para llevarse a un resort vacacional, porque quizás no sean tan densas como algunos de los libros que os he ido mencionando que aparecen en esta serie. Y comienzo con una novela que me gustó mucho, de Pierre Lemaitre, que se llama 3 días y una vida. Y es que esta es una de esas novelas con gancho, en el sentido que no puedes soltarla desde que empiezas a leerla. Y es que ocurre algo al comienzo de la trama que hace que se dispare nuestro interés y la intriga por querer conocer cómo se van desarrollando los acontecimientos, y no podemos por eso dejar de leer hasta que lleguemos al final. Es difícil hablar de ella sin incurrir en algún spoiler, por lo que simplemente voy a decir que al principio de la novela conocemos a un joven de 12 años que vive en un pequeño pueblo de Francia junto a su madre, y algo ocurre que marcará a fuego todo su destino. Lo que se nos cuenta está estructurado, organizado en 3 momentos distintos, en 3 años diferentes, de ahí el título, y creo que es una novela muy apropiada para leerla mientras nos relajamos en una tumbona. Una autora que no me canso de recomendar para un momento de vacaciones es sin duda Agatha Christie, y concretamente hoy destaco un título que viene muy a cuento con esta serie, que es Muerte en el Nilo, uno de los títulos más icónicos de la autora. Porque aquí encontramos un crucero por el Nilo donde confluyen una serie de personajes muy distintos y peculiares, y donde también sus apariencias nos pueden engañar. La autora, sin embargo, se preocupará de ir contándonos de dónde viene cada uno de estos personajes para que podamos entender un poco mejor y podamos empezar a elucubrar quién es el responsable del crimen, porque obviamente aquí va a haber un crimen y habrá un personaje, en este caso uno de sus investigadores de cabecera, Hércules Poirot, que se encargará de descubrir lo que ha pasado. Y una tercera recomendación muy apropiada para llevarnos de vacaciones puede ser El secreto de Donna Tartt. Una novela, como digo, apropiada por 2 razones. Una, por su larga extensión. Nos aseguramos que no nos vamos a quedar sin lectura en mitad de las vacaciones, pero que no os asuste, porque independientemente de su extensión, es una novela que se lee con mucha fluidez y a un ritmo vertiginoso. Su lectura no se nos hará nada pesada, no se nos atragantará, es fácil que nos metamos rápidamente en situación, es además entretenida y nos atrapará tanto la historia que pasarán las horas sin que nos demos cuenta. Nada más, hasta aquí el vídeo de esta semana, hasta aquí este repaso de cómo los libros en una serie o en una película, además de un complemento del personaje, puede ser también una fuente de información importante para entender mejor
cómo es la caracterización de este personaje. Aprovechad y decidme en comentarios qué libros os llevaríais vosotros a un retiro vacacional, a un hotel de lujo de estas características, a un resort. Seguro que nos vienen muy bien, aunque sea para leerlos en nuestra casa. Como siempre, gracias si aún estáis por aquí por haberme acompañado durante estos minutos y nos vemos ya en un siguiente vídeo donde yo creo que sí os podré contar lo que he leído últimamente. Hasta luego.